Hola, mi nombre es Carlos Santiago, soy de la Asociación Occidental Panameña, soy de David, Chiriquí, país Panamá. Bueno, he venido aquí para contarles un poco de lo que es mi historia y de lo que Dios hizo en mi vida. Yo nací en Ciudad de Panamá, tenía yo 1 año. Mi mamá nos trajo a mi hermana y a mí acá a Chiriquí, por la razón de que mi papá se separó de mi mamá, por decirlo así, nos abandonó. De allí fuimos hacia David, donde actualmente vive mi abuela. Me crié con mi abuela, solamente yo. Ella me llevaba a la escuela, ella me ayudaba en todo. Yo me crié en un barrio al cual denominan un barrio Zona Roja, aquí en Chiriquí, en la barriada Revolución, corregimiento de Pedregal. En ese lugar, pues yo siempre he sido un muchacho que no está quieto. Siempre he sido inquieto, me gustaba jugar fútbol, me gustaba jugar de todo. Mis amigos venían también de una situación casi similar a la que yo tenía, que era vivir sin tener una familia desordenada, sin sus padres. Fuimos creciendo y decíamos que nunca íbamos a caer en las drogas y todo lo demás, pero al final la historia fue otra. Cuando tenía 12 años, pues entramos al colegio. Estuve con mis amigos, nunca los dejé, pues los quería como si fueran hermanos. Crecimos juntos, jugamos juntos. Aún no andábamos en nada, pero siempre pues hubo uno de nosotros, que en este caso fui yo, que dio el primer paso a involucrarse con personas que no eran buenas. Y pues allí poquito a poco nos fuimos involucrando todos, y cuando menos lo pensamos ya estábamos haciendo lo mismo que ellos hacían. Ya fumábamos marihuana, empecé yo también a vender droga, empecé a robar, sabiendo que mi abuela siempre intentó inculcarme buenos valores. Ella nunca fue una mujer del mundo, nunca le gustó las cosas del mundo, siempre trató de darnos lo mejor, a pesar de que ella no era adventista. Siempre fue una mujer muy consagrada a Dios. Pues empezaron los problemas con otras pandillas. Ya nosotros no solamente robábamos y hacíamos de todo, sino que teníamos problemas con otras personas. Estaba con 2 amigos yo tenía mi pistola, ellos tenían su pistola. Y recuerdo que en ese momento llegaron los enemigos de aquel entonces, nos soltaron balas, y cuando yo iba a soltar con el arma que yo cargaba, esta se encasquilló. Nunca fue verdad que soltó la bala, y pues este hombre que me estaba disparando, intentando darme un balazo, él estaba como, ya yo le había hecho cosas a él, le había golpeado a su hijo, le había hecho cosas malas. Mi corazón estaba totalmente descarriado, yo no era una persona buena. Recuerdo que me disparó en una recta, yo corrí una distancia más o menos de 200 metros y este hombre iba detrás disparándome con un arma 9 milímetros. Recuerdo que las balas me pasaban así y yo solamente sentía como un viento que me pasaba al lado. También cuando pasé debajo de un techo, las balas pegaban en las carriolas, en el piso hacían chispas. Eso fue como si un ángel me estuviera protegiendo en ese momento. Este hombre que me disparó ese día había pagado 10 años en la cárcel por un homicidio y solo tenía un mes de haber salido en ese entonces. Eso fue cuando yo tenía 15 años más o menos. Recuerdo que a mí me gustaba mucho el atletismo. Estando yo en primer año, me entrenó una profesora. Yo competí aquí en Chiriquí, recuerdo que clasifiqué para representar a Chiriquí en Panamá. Me vienen con la noticia de que mi papá había muerto. Cuando mi papá murió, esta fue una de las cosas que más o menos me inspiró más
a meterme en cosas malas. No sé por qué. Estas cosas me fueron deprimiendo de una forma realmente impresionante. Entonces murió mi papá y yo no pude ir a competir. Y bueno, yo todos los días salía al colegio, regresaba siempre con ese miedo. Recuerdo que mi abuela salía a buscarme en las noches porque yo llegaba todos los días a la casa como a las 3 de la mañana. Yo le decía, abuela, por favor, no venga a buscarme. Y mi abuela me preguntaba por qué. O sea, no solamente corría yo peligro, sino también mi familia. Y un día, como de costumbre, pues me dieron ganas de salir a robar con la pistola. Y bueno, yo lo encañoné, le quité todo lo que tenía. Solamente salí huyendo y yo recuerdo que cuando iba en la bicicleta estaba lloviendo muy fuerte. Dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y yo empecé a pedalear hacia el contrario de donde estaba, hacia atrás de mí donde yo estaba. Y veo que viene un auto negro, crack, crack. Solamente escuché ese sonido y se abrieron las 4 puertas y me encañonaron y allí mismo dije, bueno, hasta aquí llegué yo. Y así fue, los policías me agarraron, me tomaron con la prueba en la mano, me tiraron al suelo, me dieron una paliza. Y pues yo solamente miraba así bajo la lluvia de noche y decía, Señor, ¿qué he hecho? Y yo solo me acordaba de mi abuela y de las cosas que ella tanto me decía. Para mi abuela yo siempre fui lo mejor, pero la realidad era otra. Me llevaron después a la cárcel Aurelio Granados Hijo, se llama. Es donde tienen a todos los menores infractores de aquí, de la provincia de Chiriquí. Allí estuve yo. Allí me llevaron y recuerdo que en ese momento yo tenía mucho miedo, entré y vi personas que ya conocía de afuera, unos muchachos que estuvieron conmigo en el colegio y pues desde ese día mi vida dio un cambio radical. Entré allí, en ese lugar, era una cárcel como cualquier otra cárcel. Recuerdo que para mí la visita era lo más preciado, pues era en ese momento solamente donde yo podía ver a mi familia. Estuve con 3 muchachos en la misma celda que eran por homicidio, yo era el único que era por robo a mano armada. Recuerdo que estos muchachos, al principio yo pensé que iban a ser personas diferentes, personas malas, qué sé yo, pero realmente cuando los estudié bien, me di cuenta que eran personas simplemente con falta de amor, falta de Cristo, era todo lo que les faltaba a ellos. Encontré una Biblia que solamente era el Nuevo Testamento, que aún la conservo. Yo me propuse a mí mismo leer la Biblia y pues allí fui conociendo poco a poco la palabra de Dios. Y empecé a orar, aprendí a orar allá adentro. Todos los días, a toda hora yo hablaba con el Señor. Le decía que me cambiara y que hiciera una vida nueva apenas yo saliera de allí, que no permitiera que yo saliera de ese lugar hasta que yo no cambiara para siempre. Fue solo un proceso que el Señor tenía que permitir para Él poder alcanzar ese corazón que yo tenía más duro que una roca. Aprendí a valorar mi familia, aprendí a valorar el amor que mi abuela me daba todos los días. Yo en ese lugar aprendí a amar a estos muchachos que estaban allí dentro conmigo. Les hablaba la palabra del Señor, les decía que el Señor transforma, que el Señor podía. Muchos de ellos me escuchaban, muchos de ellos hoy en día los he visto, muchos no hicieron caso. Muchos de esos muchachos que estaban allí presos conmigo hoy en día están muertos. Y pues yo siempre trataba de ayudar a los que yo podía. Siempre los que estaban en mi celda, los trataba de ayudar. Habían gente de todas las pandillas, que no voy a mencionar nombres, pero estaban yo estuve con los más peligrosos de aquí, de Chiriquí. Y mi comportamiento llegó a ser tan bueno que
custodios tomaron tanta confianza en mí que me sacaban a trabajar. Yo salía a pintar las paredes, salía a cortar la grama. Allá adentro aprendí a cortar grama, cosa que nunca había aprendido aquí afuera. Cuando ya se cumplió la fecha de la audiencia, que fue un 16 de febrero del 2011, 3 días después de mi cumpleaños, porque pasé mi cumpleaños también allí dentro, me llevan a la ciudad judicial, encadenado todo hasta abajo, y recuerdo que cuando entré allí, pues el juez simplemente dictaminó que me daba libertad incondicional, y pues yo siempre dije que mi abogado fue Cristo, pues a pesar de que yo tenía las pruebas contra mí, pues me dieron libertad, así como el Señor Jesús cuando murió en la cruz, a pesar de que nosotros éramos culpables, nos dio una libertad para siempre, una libertad plena si creemos en Él. Dios me ha bendecido de una manera, de muchas maneras. Todos los días veo sus bendiciones, no me arrepiento de haber cambiado. Hoy en día estoy estudiando economía, ayudo a amigos que hace tiempo cayeron presos, hablo con ellos siempre, les hablo de la palabra del Señor. Hay uno que está muy cambiado, sé que Dios lo ha bendecido demasiado aún estando allí dentro. Y pues quiero compartir este texto, es para aquellas personas que como yo están ahorita ligadas a algo que no los deja seguir a Dios, seguir a Cristo. Y pues dice así: pero lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor a Cristo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Robar, hacer de todo, vender droga. ¿Cuántas cosas de esas para mí eran ganancia y hoy yo las considero pérdidas por amor a Cristo? Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas que me ha permitido ver y por las lecciones que Él me dio, porque era necesario esta prueba para poder algún día cambiar. Yo no he sido quizás la persona más feliz del mundo, pero tengo gozo. Y cada vez que le sirvo al Señor, eso es lo más lindo de este mundo. El Señor Jesús es la verdad, el camino y la vida. Si no vamos a Él, no vamos a llegar a ninguna parte. Sin Él nada podemos hacer. Él está esperando por ti, así como estuvo esperando por mí durante estos largos 15 años en los que estuve metido en estas cosas. Hace 6 años aproximadamente que dejé todo por el Señor. Hace 3 años me acepté a Cristo como mi Salvador, entregándome en las aguas bautismales frente a más de 600 personas que estaban allí viendo. Lo acepté, morí por Él y resucité por Él. Mis pecados fueron sepultados para siempre. Y el Señor desde aquel entonces no ha hecho más que bendecirme. Así yo sé que el Señor quiere bendecirte a ti también. Solamente es cuestión de aceptar, es cuestión de querer iniciar una nueva vida con Él y de nunca más volver atrás. Porque lo que para ti era ganancia, que para ti hoy en día signifique basura por amor a Cristo. Que Dios los bendiga.